Origen del caos. Antes de que existiera el mundo, antes de que el cielo y la tierra tomaran forma, solo había una vasta y profunda nada: el caos. No era un lugar ni un ser, sino un vacío inmenso, oscuro e ilimitado. Un espacio sin tiempo, sin luz, sin orden, donde nada tenía forma ni sentido. Este caos era el origen de todo, pero en sí mismo era el absoluto desorden. No había cielo, ni tierra, ni mar. No había vida ni muerte, ni día ni noche. Solo un silencio eterno y un abismo infinito que parecía no tener fin. De ese vacío primigenio, poco a poco comenzaron a surgir las primeras fuerzas que darían sentido al universo. La primera fue Gaia, la tierra, sólida y maternal, que se levantó firme y cálida desde la oscuridad. Gaia fue la base sobre la que se construiría todo, la madre que sostendría la vida. Luego apareció Urano, el cielo, que se extendió como una gran cúpula azulada y brillante, cubriendo y protegiendo a Gaia. Entre ambos comenzó a formarse el primer orden, el equilibrio entre el cielo y la tierra, la base para que el mundo pudiera existir. Pero el caos también dio origen a otros elementos esenciales: Tártaro, un abismo aún más profundo y oscuro, que sería la prisión de los monstruos y titanes; Erebo, la oscuridad profunda; Nix, la noche eterna; y Eros, la fuerza del amor y la unión que comenzaría a tejer el cosmos. Así, del caos surgieron las primeras piezas del universo. Aunque el caos era desorden y vacío, en él nacieron las fuerzas que poco a poco darían forma a la creación, al mundo que conocemos. Fue el principio de todo, el punto de partida desde donde todo lo demás emergió. Tras el vasto vacío del caos, Gaia emergió como la Madre Eterna, la propia tierra que sostiene la vida. Firme y generosa, se extendió en todas direcciones, ofreciendo suelo fértil, montañas majestuosas y valles profundos. Gaia era el cuerpo viviente del mundo, la raíz donde toda criatura y planta encontrarían su origen. No mucho tiempo después, del mismo seno del caos, apareció Urano, el cielo. Amplio y brillante, Urano se levantó como un techo infinito sobre Gaia, cubriéndola con su manto estrellado. Entre ambos comenzó a tejerse un lazo sagrado, un vínculo de unión entre la tierra y el cielo. Juntos, Gaia y Urano dieron origen a una nueva generación: los titanes, gigantes poderosos que heredaron la fuerza y la sabiduría de sus padres. También nacieron los cíclopes, con un solo ojo en medio de la frente, y los hecatónquiros, monstruos con 100 brazos y 50 cabezas, criaturas de un poder inmenso y temible. Pero esta armonía no duraría para siempre. Urano temía el poder de sus propios hijos y, temeroso de perder su reinado, los encerró en las oscuras profundidades del Tártaro, una prisión oscura y sin salida. Gaia, dolida por el destino de sus hijos, ideó un plan para liberar la justicia y devolver el equilibrio al cosmos. Convocó a su hijo menor, Cronos, y le entregó una hoz afilada, pidiéndole que destronara a su padre. Así comenzó la primera gran rebelión del mundo, el principio de una batalla que sacudiría los cimientos del universo y marcaría el destino de dioses inmortales. En las entrañas más hondas del mundo, donde la luz jamás ha osado entrar y el calor es antiguo como la existencia misma, Gea soportaba un dolor que ningún ser visible podía comprender. Su cuerpo, vasto y fértil, no era ya solo cuna de vida, sino tumba viva. Encerradas dentro de ella yacían las criaturas que había dado a luz, relegadas a la oscuridad no por accidente, sino por un acto deliberado. Quien gobernaba desde las alturas, temeroso del poder que brotaba del vientre del mundo, había sellado a sus propios descendientes en las profundidades, transformando a su compañera en prisión. Gea no olvidó. Durante incontables eras, ese agravio silencioso creció en su interior como una raíz venenosa. No fue la rabia lo que encendió su corazón, sino una resolución densa, antigua, que brotaba no del odio, sino de la necesidad. El equilibrio había sido roto, y ella, como madre y fundamento de todo lo tangible, no podía seguir sosteniendo un mundo fundado sobre el miedo. Así comenzó la conspiración, no en palabras, no en gestos, sino en actos invisibles, lentos y firmes. Desde las profundidades de su ser, Gea extrajo la sustancia más pura y más dura de su cuerpo. La moldeó con el peso del tiempo, templándola con siglos de contención. Nació así una hoja curva, afilada no solo por el metal, sino por la voluntad. No era un arma de guerra, sino una herramienta de ruptura. Una hoz destinada a cortar no cuerpos, sino el mismo tejido del dominio.
Cuando el arma estuvo lista, Gea buscó al ejecutor. Llamó a sus hijos, uno por uno, los tocó con su pensamiento silencioso. Pero todos, al imaginar el acto, retrocedieron. La magnitud del desafío, el corte que implicaba destruir la forma más antigua de poder, les quebró la voluntad. Hasta que uno respondió, el más joven, el más silencioso, Cronos. En él no había duda. No porque no comprendiera, sino porque había nacido con un pulso distinto. No temía lo inevitable, y por eso fue elegido. Tomó la hoja, se preparó, esperó. La noche elegida llegó sin señales. Ni viento, ni temblor, ni presagios. Solo una calma vasta, como si el mundo contuviera la respiración. Cuando el firmamento descendió sobre la tierra, como lo hacía desde el origen, Cronos surgió desde la materia. Y sin palabra ni emoción, ejecutó el corte. La hoz descendió con fuerza precisa, con la decisión que no tiembla. El cuerpo del que había reinado desde lo alto fue herido, y su sangre ardiente cayó sobre la tierra. Pero no fue solo sangre lo que brotó. De aquella herida nacieron formas nuevas. Desde las gotas oscuras que tocaron el suelo surgieron las erinias, figuras de ojos rojos y alas sombrías, caminantes eternas de la venganza, perseguidoras de todo aquel que rompa el orden natural. De los fragmentos más pesados de aquel cuerpo cayeron los primeros gigantes colosales, desnudos y crudos como la tierra, destinados a un día alzarse y estremecer la creación. Y desde los surcos donde la sangre se unió con las raíces brotaron las melias, espíritus arbóreos, guardianas de los bosques primordiales, nacidas no de semilla, sino del temblor. Pero no todo quedó en tierra. Algunas partes del cuerpo celeste fueron arrojadas al mar, en un espasmo final. Allí, donde la espuma blanca se mezcló con la carne caída, ocurrió algo inesperado. Las olas comenzaron a girar en círculos, a tornarse brillantes. De aquella mezcla salada y fértil emergió una figura distinta, no nacida del vientre, sino de la espuma del mar agitado por el acto violento. Afrodita, no era igual a los otros nacidos. No traía ira, ni fuerza, ni venganza. Su esencia era distinta. Belleza que dolía, deseo sin dueño, armonía nacida del caos. Se elevó desde las aguas envuelta en espuma resplandeciente, y allí donde pisó por primera vez, la tierra floreció sin semilla, sin orden, sin lógica. Su origen no era puro. Era el resultado imprevisto del corte. Una flor nacida de una herida. Una forma perfecta brotada de una mutilación. Mientras tanto, en la superficie, Cronos se alzaba. El cielo y la tierra estaban por fin separados. El antiguo poder había caído. Y el ejecutor ocupó con acento agudo el lugar más alto. Pero la conspiración de Gea, aunque exitosa, no trajo el equilibrio esperado. Porque del aliento final del que había sido vencido, una advertencia silenciosa se deslizó hacia el porvenir. Quien corta por ambición, será cortado por temor. Quien asciende por la fuerza, caerá por la misma hoja. Y así, mientras Cronos tomaba el mando del mundo, sin saberlo, el ciclo de la caída ya había comenzado de nuevo. Tras el corte, la forma que cubría el mundo se elevó herida y vencida, y la tierra se sacudió no de terror, sino de transformación. Gea, por fin libre de la opresión que la encadenaba desde el origen, sintió en su carne la ligereza del cambio. La unión forzada entre el cielo y el suelo había sido rota, y en ese vacío recién creado, Cronos ascendió. No hubo coronas, ni cantos, ni celebración. Su ascenso fue silencioso, como la bruma que cubre los valles tras la tormenta. Se convirtió en la figura central del nuevo orden, no porque el mundo lo eligiera, sino porque él fue quien se atrevió a tomar el lugar que nadie más quiso ocupar. Y por un tiempo, todo pareció fluir. El mundo encontró su forma bajo su dominio. El mar siguió su curso, los vientos obedecieron, la tierra floreció en su ritmo cíclico. Se levantaron generaciones nuevas, criaturas que no conocían ya el nombre de aquel que había reinado antes. Cronos gobernaba con firmeza y con lógica. Era justo, pero severo. Estable, pero distante. No buscaba adoración, solo control. Pero lo que fue fundado en la ruptura, nunca descansa. Porque la sangre que cae sobre la tierra deja huella. Y aunque Cronos había tomado el mando por la fuerza, no pudo escapar al último susurro que dejó atrás quien lo precedió. Un susurro sin forma, pero nítido como el eco de una advertencia. Tú también serás reemplazado por uno de los tuyos. No era un mensaje hablado. Era una impresión, una sensación que lo seguía como sombra incluso bajo el sol. Al principio, la desechó. Pero el miedo tiene raíces largas,
y crece incluso en el suelo más fértil. Cronos, el que había cortado, comenzó a mirar hacia adelante con desconfianza. Tomó compañera, y con ella, nacieron nuevas vidas. Hijos que, en apariencia, eran su reflejo. Cada uno traía al mundo una nueva fuerza, una posibilidad, una promesa. Pero Cronos no veía promesas. Veía amenazas. Cada nacimiento era un golpe en el tambor del destino. Cada llanto, el eco anticipado de una futura caída. Cada mirada de su descendencia era, para él, un cuchillo invisible sostenido contra su espalda. Y entonces, volvió a repetirse el ciclo. El que había sido el brazo ejecutor de la conspiración de Gea, se convirtió ahora en el carcelero de lo que él mismo había creado. Cada vez que una nueva vida surgía, Cronos abría su boca y tragaba. Uno por uno, fue devorando a sus propios hijos. No por crueldad, no por castigo, sino por miedo. El mismo miedo que una vez había hecho que el anterior orden sellara a sus descendientes en las entrañas de la tierra. Cronos no lo sabía, pero se había convertido en el reflejo exacto de aquello que había destruido. El ciclo no se había roto, solo había cambiado de rostro. Gea, testigo de todo, observaba en silencio. Había desatado la ruptura, había tejido la rebelión, había entregado el arma, pero no había previsto que la rueda giraría hasta el mismo lugar. Y ahora, desde lo más profundo de su ser, algo nuevo comenzaba a crecer. No una hoja esta vez, sino un plan más largo, más paciente, más profundo. Porque sabía que la única forma de quebrar el ciclo era esperar a quien pudiera desafiarlo desde dentro del vientre mismo del miedo. El mundo marchaba bajo la sombra de un reinado que parecía firme, pero que temblaba en lo invisible. Cronos, el que se alzó con el corte, ahora reinaba con la boca cerrada y el estómago lleno de temor. Uno a uno, los hijos que nacían de su unión eran tragados al poco de ver la luz. No conocían el cielo, no tocaban el aire. Su primer destino era el encierro, un silencio interior más profundo que la tumba. La criatura que había osado desafiar al orden anterior se había transformado en su réplica. Y Gea lo supo. La tierra, que todo lo ve y todo lo guarda, percibía cómo el ciclo no se había quebrado, sino sellado con un rostro nuevo. El miedo, esa fuerza que no tiene forma pero sí mandato, seguía gobernando. Y ahora vivía en el corazón de aquel que una vez fue esperanza. Pero Gea no repitió el mismo camino. No forjó una nueva hoz. No buscó otra mano fuerte. Esta vez, eligió la paciencia. Porque sabía que las semillas más profundas germinan en el silencio. Cuando la compañera de Cronos volvió a quedar encinta, Gea sintió en su cuerpo algo distinto. El pulso de ese nuevo ser no era como los anteriores. No traía consigo solo poder, sino también visión. No era una fuerza ciega, era una llama escondida. Gea susurró sin hablar, tocó sin manos, e inspiró un gesto que cambiaría el curso de las eras. Al momento del alumbramiento, cuando Cronos aguardaba para repetir el acto, su compañera, guiada por un pacto silencioso con la tierra, entregó una piedra envuelta en telas, mojada y tibia como un recién nacido. Cronos, sin mirar, sin preguntar, tragó el bulto con la misma mecánica del miedo. Creyó haber vencido otra vez, pero el verdadero hijo, el que debía nacer libre, fue ocultado. Gea abrió para él una grieta en la roca, lejos de la vista del trono. Lo depositó en el resguardo del mundo salvaje, allí donde ni la vigilancia de Cronos ni el juicio del cielo podían llegar. Fue amamantado por criaturas puras, alimentado por manos sin linaje, cubierto por ramas, tierra y cantos antiguos. Creció rodeado de secretos, no conoció la prisión, no fue marcado por el miedo. Creció bajo la mirada de Gea, quien no lo instruyó con palabras, sino con símbolos. Porque ese niño, más que un ser, era una semilla de ruptura. No un corte inmediato como la hoz, sino una grieta que se ensancha con el tiempo. El mundo no lo conocía aún, pero su nombre ya resonaba en las piedras, en el fondo de los ríos, en la respiración del bosque. Cronos reinaba, pero su reinado ya tenía fin, porque donde el miedo se repite, la rebelión se hereda. Y Gea, que una vez había creado el filo, ahora había creado al que sabría usarlo con justicia. En el rincón más oculto del mundo, lejos de todo trono y toda vigilancia, el hijo no devorado respiraba por primera vez el aire libre. No conocía la prisión del vientre tragado ni el silencio de las entrañas de su padre. Había nacido fuera del ciclo de miedo, y esa diferencia era su poder. Gea lo había escondido no solo del ojo del mundo, sino también de su destino inmediato. Lo entregó a la vida salvaje, no para que viviera como un animal, sino para que aprendiera del equilibrio de lo no corrompido.
Fue criado entre rocas antiguas, alimentado por leche de criaturas puras, vigilado por árboles que recuerdan más que los ríos. A su alrededor no había murallas, ni armas, ni jerarquías. Solo lo esencial: el viento, la piedra, el fuego, el agua. Con el paso de los ciclos, el niño creció sin miedo. Cada uno de sus pasos dejaba una huella más firme sobre la tierra. Sus ojos no eran iguales a los de los demás. Veía más allá de la forma. Escuchaba el murmullo del mundo. Sentía, bajo sus pies, el temblor leve de un destino que se acercaba. Los animales lo seguían. Las plantas crecían más rápido donde descansaba. Las estrellas parecían inclinarse cuando alzaba la vista. No era un niño común. Tampoco era invencible, pero tenía algo que Cronos no tenía: esperanza sin temor. Mientras tanto, en lo alto, el trono del nuevo orden comenzaba a agrietarse, aunque aún nadie lo notaba. Cronos seguía reinando, seguro en su silencio, rodeado por el vacío que él mismo había creado. Cada generación que nacía era tragada. Cada nuevo ciclo de vida era detenido antes de comenzar. Y aunque el exterior parecía inmóvil, el mundo ya no respiraba con la misma calma. Porque donde hay encierro, hay tensión. Y donde hay un niño libre, hay futuro. Gea no lo tocaba, no intervenía, solo observaba. Sabía que las hojas no deben empujarse para brotar. Sabía que las raíces profundas resisten las tormentas. El niño, cada vez más hombre, comenzó a sentirlo también. No en palabras, no como un mandato, sino como un llamado interior, como si las estrellas le hablaran en sueños. Sabía que algo estaba mal. Sabía que su lugar no era solo entre rocas. Sabía que había un vacío que debía llenar. Un día, de pie sobre una cima, con el viento golpeando su rostro y la mirada fija en el horizonte, lo comprendió: el ciclo debía terminar. No por venganza, no por orgullo, sino porque el mundo no podía respirar más tiempo bajo el peso del miedo. Y así, sin proclamas ni testigos, decidió alzarse. La rueda del destino, que una vez giró con la hoz de Cronos, comenzaba a girar de nuevo. Pero esta vez, lo haría con una fuerza que no nacía de la destrucción, sino del renacimiento. El hijo oculto había crecido, ya no como un niño entre raíces, sino como un joven que portaba en su sangre el fuego del cambio. Había nacido para ser libre, pero el mundo que lo esperaba aún estaba encadenado. Sabía que sus hermanos, los que compartían su esencia, yacían atrapados en el vientre oscuro del titán que reinaba. No muertos, no vivos, suspendidos entre el olvido y la memoria. Los nombres de esos hijos eran conocidos solo por los ecos del mundo. Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, dioses sin voz, devorados por el miedo de su propio padre. 5 llamas ocultas, 5 latidos contenidos en el silencio de Cronos. Pero ahora, por primera vez desde su caída, Gea volvió a mover su voluntad en favor del equilibrio. El mundo necesitaba respirar de nuevo. El linaje de los titanes había gobernado demasiado tiempo. Su fuerza era inmensa, su poder descomunal, pero habían perdido el vínculo con la justicia. Reinaban por temor, no por armonía. Y así, Zeus, el hijo no tragado, fue guiado hacia el propósito que ya ardía en su interior. Primero buscó aliados. No era un tiempo de batalla, sino de inteligencia. Se acercó a Metis, la del pensamiento profundo, y con su ayuda forjó el plan. Una poción que haría vomitar al titán todo aquello que había encerrado. Cronos, confiado, sin sospecha de que el hijo que creyó devorado aún caminaba sobre la tierra, bebió lo que se le ofreció como vino. Y entonces, la verdad contenida durante eras fue liberada. Uno a uno, los dioses salieron del abismo de su cuerpo. Cubiertos de sombra, pero vivos. No habían envejecido ni perdido su fuerza. Habían sido preservados por el mismo miedo que quiso destruirlos. Y cuando Hestia alzó la mirada, cuando Deméter tocó la tierra, cuando Hera respiró la luz, cuando Hades abrió los ojos y Poseidón alzó el puño, el mundo supo que la era de los titanes había comenzado a temblar. Los 6 hermanos se unieron. No como príncipes de un linaje perdido, sino como dioses forjados por el dolor y el encierro. Había llegado el momento de liberar el mundo del yugo del viejo orden. El reinado de Cronos debía terminar. Pero los titanes no cederían sin lucha. Atlas, Océano, Ceo, Crio, Jápeto, y Perión. Los antiguos señores del cosmos, hermanos de Cronos, aún se mantenían firmes. Su fuerza era vasta, su experiencia infinita. El cielo, la tierra, las estrellas mismas parecían latir con su presencia. Ellos no sabían de cambio, solo de poder,
Y así, dioses y titanes se miraron por primera vez como enemigos. Gea no intervino. Había cumplido su papel. Ahora sería el mundo mismo quien decidiría su forma futura. La guerra no era un capricho. Era la consecuencia de ciclos rotos, de errores heredados, de futuros negados. El tiempo del equilibrio había llegado. La titanomaquia se acercaba. Los dioses se alzaron desde las sombras del encierro, unidos no solo por sangre, sino por propósito. Zeus, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón formaban ahora un círculo de fuego nuevo. No eran aún vencedores, pero tampoco eran los cautivos de antaño. Alzaron su estandarte no sobre una montaña, sino sobre el alma del mundo. El grito de su rebelión resonó en las raíces del Olimpo, y allí se alzaron. No por herencia, sino por derecho conquistado. Los titanes, al oírlo, no dudaron. Su linaje era antiguo, sus cuerpos vastos, sus voces como truenos que desgarraban los cielos. Cronos se puso al frente, no solo como el señor del tiempo, sino como símbolo del viejo ciclo que no deseaba morir. Sus hermanos respondieron a su llamado. Océano, el río sin fin, CEO, de la mente estelar, Crío, guardián del cielo al sur, Jápeto, padre de futuros titanes, y Hiperión, el fuego solar. No todos se unieron. Algunos, como Océano, prefirieron la neutralidad, pero la mayoría de los titanes se alinearon con su rey, no por convicción, sino por legado. La guerra no fue un instante. No fue una batalla, fue una era. 10 años retumbaron con el choque de estas dos fuerzas. Los dioses, aún jóvenes, pronto entendieron que la fuerza por sí sola no bastaba. Zeus, su líder, descendió a las profundidades del Tártaro, donde estaban encerradas criaturas tan antiguas que ni los titanes se atrevían a nombrarlas. Allí, con la ayuda de Gea, liberó a los cíclopes, herreros del rayo, y a los hecatónquiros, seres de 100 brazos y fuerza colosal. Como muestra de gratitud, los cíclopes le entregaron a Zeus el rayo, a Hades el casco de invisibilidad, y a Poseidón el tridente que rompe la tierra. Con estos dones, el equilibrio cambió. El cielo, la tierra y el mar temblaron. Las batallas eran colosales. No había día ni noche que no estuviera teñido de fuego. Montañas desgarradas, océanos abiertos, nubes encendidas por relámpagos eternos. El mundo mismo se transformaba con cada golpe. Los titanes, pese a su tamaño y experiencia, comenzaron a ceder. Zeus dominaba los cielos con rayos que quebraban la oscuridad. Poseidón alzaba las aguas para arrastrar ejércitos. Hades se ocultaba y emergía desde el abismo como una sombra que cegaba. Y finalmente, cuando los hecatónquiros entraron en batalla, lanzando montañas con sus 100 brazos, el corazón del viejo mundo se rindió. Cronos cayó. Los titanes fueron vencidos. No hubo compasión. Los dioses, marcados por el encierro, decidieron sellar el fin del viejo orden. Los titanes fueron encadenados y arrojados al Tártaro, bajo una prisión de bronce, custodiada por los mismos hecatónquiros. Solo unos pocos evitaron el castigo. Temis, la del orden natural, y Mnemosine, la memoria, no participaron de la guerra. Otros fueron perdonados por su neutralidad. Y así, los dioses heredaron el mundo. Zeus tomó el cielo, Poseidón, el mar, Hades, el inframundo, y sus hermanas se convirtieron en guardianas de la llama, la tierra fértil y el linaje de reinas y madres. Los titanes dejaron de gobernar, pero no de existir. Su historia permaneció, como advertencia y como eco. Y en las olas, como último fruto de la caída, emergió Afrodita, nacida no del vientre, sino de la espuma surgida del corte que dio origen a la primera rebelión. Bella, terrible, eterna. Así cerró un ciclo, y comenzó el tiempo de los dioses. Cuando la guerra terminó y el último estruendo se desvaneció entre los abismos, el mundo quedó en silencio. No era un vacío, sino una pausa profunda, como la respiración contenida antes del primer canto. En ese instante suspendido entre lo que fue y lo que vendría, surgió algo que nunca había existido entre los inmortales, un nuevo tipo de presencia. Los que emergieron victoriosos no eran simplemente vencedores. Tampoco eran solo herederos. Eran distintos. Los titanes representaban fuerzas puras, vastas, elementales. Eran columnas del cosmos, antiguos y colosales, pero ajenos al corazón de la vida. Gobernaban el tiempo, la memoria, la luz, los mares, pero desde la distancia. Su reinado era firme, pero sin amor, sin vínculo con el alma cambiante del mundo. Los nuevos seres, en cambio, no solo portaban poder,
sentían el mundo en su interior. Tenían cólera, compasión, deseo, duda, inspiración. Podían reír, amar, llorar, castigar o redimir. Eran eternos, pero también intensamente conscientes. Poseían forma, pero también voluntad. No eran la naturaleza. Eran quienes podían dialogar con ella, transformarla, intervenir. Y por eso, se les llamó dioses. No porque fueran más fuertes que los titanes, sino porque estaban más cerca de la humanidad que aún no nacía, y más cerca del destino que aún no había sido escrito. El término que los nombró surgió del verbo teim, que significa correr, moverse con ímpetu, como las estrellas que cruzan el cielo. Se les llamó así porque eran quienes se movían, quienes intervenían, quienes no permanecían inmóviles ante el caos ni ante la belleza. Mientras los titanes eran columnas, los dioses eran llamas. Mientras los antiguos reinaban desde la eternidad, los nuevos tejían el destino. Y así, el mundo comenzó a susurrar sus nombres, no con temor, sino con asombro. Dioses, los que brillan y caen, los que castigan y salvan, los que aman, destruyen, crean y renacen.